Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Vamos a estudiar la tercera parte de Será encontrada el arca del pacto. Vamos a leer en Hebreos 9 del versículo 11 al 15. Bien, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, realmente ahora Cristo está presente en nuestras vidas. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor, y vive en nosotros. Jesucristo vive en usted, vive en mí, en todos los que han creído en Él. El Señor vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Él mismo lo dijo: a todos aquellos que creen en mí, yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. Es el sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, el sumo sacerdote del reino de Dios y toda la riqueza del reino de Dios, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos. Si antiguamente se hacían los tabernáculos, los hombres tenían que hacerlo. Ahora el tabernáculo en el cual Cristo reinará no es un tabernáculo hecho de manos, sino es algo que Dios mismo ha hecho. Y ahí es donde va a reinar el Señor juntamente con su iglesia. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. En la ley se ofrecían sacrificios por el pecado, y cada quien que cometía un pecado tenía que ofrecer un sacrificio, y cada año tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio primero por sus pecados. Aunque muchos no digan que yo no he pecado, el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio primero por sus pecados, y después tenía que ofrecer otro sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces tenía que rociar la sangre en el altar. Y aquí, como dice la palabra, si la sangre de los toros y los machos cabrío y las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Esto se hacía ritualmente siempre entre la gente para santificar la carne, pero realmente esto no santifica el alma y el espíritu, porque solo está santificando la carne, la parte externa de la persona, porque lo que santifica al hombre en cuerpo, alma y espíritu es el Espíritu Santo de Dios.
Y aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios no está siendo santificado por Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que realmente santifica. Ahora, si estas cosas santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de los animales podían santificar la carne de las personas, de la gente, cuánto más la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nunca pecó, y por medio del Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es decir, las obras muertas son toda aquella cosa que la gente hace creyendo que por eso lo que va a hacer se va a ganar el reino de los cielos. Cada quien piensa que va a ganarse el reino de los cielos por sus propios medios, porque muchos dicen, bueno, si yo soy una persona buena y no me meto con nadie ni le doy problemas a nadie, soy mejor que los que van a la iglesia. Pero no ha sido santificado ni ha sido limpiado sus pecados con la sangre de Jesucristo, prácticamente no es salvo. Nunca va a llegar al reino de los cielos, porque el Señor es el que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Todas las obras que los hombres hacen son obras muertas, con el fin de justificarse a sí mismo. Hay gente que hace muchas cosas diciendo, pues yo tenía que hacerlo porque tenía un propósito. Mi propósito era ayudar, mi propósito era esto, era lo otro, pero realmente el fin no justifica los medios que la gente tenga. Solo Dios es el que hace la obra perfecta en cada persona. Y solo Dios es el que limpia nuestras conciencias. Porque aunque aquella persona llegue a confesarse con alguien y le diga y le pida perdón, siempre la conciencia lo va a estar acusando de que ha hecho mal y que ha pecado. Hasta que venga delante de Dios a reconocer que a Dios ha ofendido con sus pecados, entonces hasta entonces que la conciencia es limpia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús es el mediador del nuevo pacto, no del antiguo pacto que había, sino del nuevo pacto. El nuevo pacto que se hizo por medio de su sangre. Prácticamente el primer pacto quedó completamente invalidado porque el pueblo lo invalidó por causa de su desobediencia y porque transgredieron el primer pacto. Fueron ellos los que violaron el pacto, entonces el pacto quedó invalidado. Y ahora Dios está haciendo un nuevo pacto por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por las transgresiones de aquellos que estaban bajo el primer pacto y los otros que no tenían conocimiento de Dios y realmente no sabían lo que era hacer un pacto con Dios. Ahora por medio del Señor ellos están haciendo este pacto por medio de la sangre del Señor Jesús, para que todos los que Dios ha llamado reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna es una vida eterna y reinar en el reino de los cielos para siempre. Bien, vamos a leer en Hebreo, ahí mismo en el Hebreos 9, capítulo 9, del versículo 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo no entró en el santuario hecho de manos, es decir, el santuario que habían hecho los israelitas, donde estaba el lugar santísimo. Este santuario era figura del verdadero, porque en ese santuario antiguamente no podía entrar nadie, solamente el sacerdote. Pero ahora Jesús entra en el mismo cielo, después de haber resucitado, se presenta delante de Dios por nosotros, para interceder por nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces, es decir, no para morir muchas veces. Hay gente que piensa que, bueno, yo ya me salvé, ya me arrepentí y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo vivir la vida que llevaba antes porque yo ahora soy salvo. Pero realmente la Biblia dice que hay dos cosas cuando una persona se arrepiente. Es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentirse significa un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Ya no pensar de la misma manera que la gente pensaba, y conversión es un cambio de vida. Ya no va a ser la misma persona que era antes, sino que va a haber un cambio completamente. Y ya no va a vivir su propia vida sino que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted piensa que Jesús está pecando o ha cometido pecados o comete pecado. Pues bien, esa es la vida que usted va a vivir. Por eso dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Solo vino a morir una vez. No es para morir muchas veces por la gente que está pecando. Siempre que digan yo me arrepentí, ya soy salvo y sigue pecando. Entonces vamos otra vez a crucificar a Jesucristo para que otra vez reciba el perdón de los pecados. Realmente no. Él se ofreció una sola vez. Y con una vez que murió, por el sacrificio de sí mismo, quitó de en medio el pecado. En el momento en que usted cree, sus pecados le son perdonados y el Señor le está quitando sus pecados porque Él se los está llevando. Él se lleva sus pecados, pero ahora usted vive una vida nueva y todo lo que usted haga, si usted es creyente, va a ser una cuenta nueva. Dios va a escribir en un libro todas las cosas que usted está haciendo, sean buenas o malas. Entonces no se puede sacrificar a Cristo otra vez. No podemos menospreciar la sangre del pacto que por nosotros está siendo derramada. Y ahora dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si todos los hombres tienen que morir una sola vez y después de esto tiene que venir el juicio, entonces el Señor vino para morir una sola vez. No para morir muchas veces. Vino para morir una vez, para resucitar y así darnos vida juntamente con Él. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
El Señor vino para morir una sola vez, pero vendrá otra vez sin relación con el pecado, es decir, que va a venir el Señor en toda la hermosura de su santidad. Como decía el salmista, alabar al Señor en toda la hermosura de su santidad, para salvar a los que le esperan. Hay muchas cosas que el Señor dijo, y esta es una de ellas. Todo aquel perseverare en la fe será salvo. Perseverar significa estar firmes, constantes, no caer, no ofender a Dios, no pecar. Esto es perseverar. Porque si usted cae, si usted peca, no está perseverando. Está pecando y entonces volvió a la antigua vida que antes tenía, antes de conocer a Jesús. Usted ahora si usted ha creído, usted es una nueva criatura en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entendamos lo que significa nueva criatura es. Un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva persona para la honra y la gloria del Señor. Bien, vamos a leer ahora en Hebreos 10, del versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si antes el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, ahora el que creyó en Jesús tiene libertad para entrar en el lugar santísimo y hablar con Dios. Antes solo Moisés podía entrar ahí, nadie más podía entrar. Pero ahora por medio de nuestro Señor, nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios al lugar santo, aunque no lo miremos, pero con nuestras oraciones llegan delante de la presencia del Señor y Él nos da la respuesta. La Biblia dice que en Apocalipsis que la copa de incienso son las oraciones de los santos y suben para memoria delante de Dios. Es decir, sus oraciones nunca quedan en el olvido. Sus oraciones están presentes siempre delante de Dios y al tiempo determinado por Dios, Él va a contestar todas sus oraciones siempre que lo que usted ha pedido sean del agrado de Dios y lo que usted pide es lo que usted necesita. Si usted no necesita lo que está pidiendo, pues ¿para qué lo pide si no lo necesita? Eso se hace ilógico porque aún nuestros padres terrenales, si nosotros le pedíamos cuando era pequeño una cosa que no necesitábamos, lo primero que nos decían, bueno, ¿y para qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso si no lo necesitas? Entramos al lugar santísimo por la sangre de Cristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora, el velo abierto fue el cuerpo de Cristo que fue martirizado, que fue inmolado o molido en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos ese camino a través de Él, como el Señor mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar al Padre por medio de los sacerdotes terrenales, por muy religioso que se crea. Solo podemos llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al Padre por medio de Pedro, de Juan, de la Virgen María o de otros que hable la Biblia. Solo podemos llegar al Padre por el Señor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora el Señor es nuestro gran sacerdote, el que nos ministra, el que está intercediendo por nosotros, el que murió por nuestros pecados, el que derramó su sangre por nosotros y el que se presentó delante de Dios como un cordero sin mancha, sin pecado, puro, como ofrenda para redimirnos a nosotros. Ahora usted ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor. Ahora la Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Corazón sincero, sí, que la gente no tiene por qué ser hipócrita con Dios, porque usted a Dios no lo va a engañar. Usted puede engañar a su hermano, usted puede engañar a su pastor, usted puede engañar a cualquier persona diciéndole yo no le hago daño a este, aunque usted le está haciendo daño. Aunque usted esté hablando mal de él o del otro, pero a Dios no lo está engañando porque Él conoce su corazón. Entonces tenga plena certidumbre de fe, tenga plena certeza de fe de que lo que está haciendo es lo correcto delante de Dios. Si no, usted no va a hacer lo correcto delante de Dios, no es una persona de fe. Entonces no tiene esa certeza ni esa seguridad, no tiene esa plena certidumbre de fe, como dice la Biblia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo se purifica el corazón? Porque el corazón es el que más se daña, porque ahí donde se anidan los sentimientos de la persona, es el que recibe las emociones, el que palpita cuando la gente siente amor o siente una emoción fuerte. Entonces, la Biblia dice, purificados los corazones de mala conciencia. Si usted quiere purificar su corazón, tiene que tener una conciencia limpia. Pero mientras la conciencia esté mala y la conciencia le está diciendo a usted que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, aunque usted no quiera reconocerlo, nunca va a ser purificado. Porque la buena conciencia está purificando el corazón. Porque si su conciencia no lo acusa, entonces es porque su conciencia está purificando su corazón. Ahora, verán, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura realmente? El agua pura es la palabra de Dios. Esa es el agua pura. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros habéis sido limpiados por la palabra que yo os he hablado. Y esto se lo dijo antes de morir. Entonces el agua pura es la palabra de Dios, es la que limpia, es la que nos está limpiando siempre y lo que está lavando nuestros cuerpos. Hay mucha gente que no entiende lo que dice la palabra de Dios, lo que significa ser santo, lo que significa andar en comunión con Dios, lo que significa no ofender a Dios, lo que significa no pecar, que el alma que peca, esa muere. Porque realmente la palabra de Dios no ha entrado a ellos. Entonces, si la palabra de Dios no entra en usted, su cuerpo no está siendo lavado. Ni su alma ni su espíritu está siendo lavado. Porque no se puede crucificar a Jesucristo otra vez si usted no ha creído realmente, porque muchos dicen yo creo, pero no obedecen. ¿Sabe usted que hasta los demonios creen? Los demonios creen que Dios es poderoso, creen que Dios castiga, que Dios tiene misericordia, pero no obedecen. Entonces ahí está la diferencia entre creer y obedecer. El que es verdadero creyente obedece la palabra de Dios. Y su cuerpo es lavado con agua pura. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios porque le obedeció a Dios. Este hombre, todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Vete de aquí, de tu casa y de tus padres, a la tierra que yo te mostraré, y él lo hizo. Y él le dijo, llévame a tu hijo al monte Moriah y ahí ofrécemelo en sacrificio. Él lo hizo. Entonces él le creía a Dios.
le creyó a Dios, es porque su conciencia y todo su cuerpo había sido lavado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha entrado en él. Entonces, nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto fue un pacto de obras muertas, porque las obras de la ley prácticamente la gente no podía justificarse delante de Dios, porque por medio de la ley fue el conocimiento del pecado. Entonces Dios no dio la ley para salvación, sino que para el conocimiento del pecado. Aunque el pueblo en aquella época pues creían que con el arca del pacto ahí estaba Dios con ellos. Si estaba el arca del pacto, estaba Dios con ellos. Entonces Dios le quitó el arca. Porque Dios no se manifiesta realmente en objetos. Dios se manifiesta en nosotros mismos, porque nosotros somos su creación. Fuimos hechos semejantes a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces ahora nosotros somos santificados por medio del Espíritu Santo y somos lavados por la palabra de Dios y estamos ahora bajo un nuevo pacto, un pacto eterno que este pacto si nunca terminará, es el pacto que el pueblo de Dios ha hecho con su Señor por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y ahora el Señor es nuestra arca del pacto. Bien, Dios les bendiga y les guarde. No se olvide de darle un like a este video y de suscribirse a mi canal. Y si usted tiene preguntas, puede mandarme sus preguntas o sus comentarios. Y con mucho gusto contestaremos sus preguntas. Que el Señor les bendiga.